Shalom, shalom. Vamos a ver la parashá que tocó esta semana, este pasado Shabbat, porque muchas personas quizás no han podido oírlo, o quizás por alguna razón, pero algo muy interesante que nos toca la parashá de esta semana, que trata de la condición que si oyemos lo que es, si hacemos los juicios divinos, es decir, los mandamientos, que Dios guardaría para el pueblo de Israel el pacto y la misericordia que le había jurado a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Estos son hablando de la merced divina, la gracia divina, en la cual se aplica a la casa de Israel por promesa. Y dice Vahaya Ekev, Tishma'un et hamishpatim, ha'ele ushmartem ve'aseitem otam ve'shamar Adonai Elohecha. Ahora, aquí comenzamos que sucederá que por causa de que oyereis estos juicios o estos mandatos, los guardaréis y los cumpliréis. El Eterno, tu Dios, guardará para ti el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y tu cereal, y tus mostos. Comienza una serie de multiplicación. Ahora, se comienza en lo que es en el mismo versículo 12 del capítulo 7 de Deuteronomio, que la cual el maftir de la semana pasada añada algo que debemos de saber para entender a qué la implicación de tal mensaje en la actualidad. Y esto lo vamos a ir a ver comenzando con el capítulo 7 de Vaet Hanan, para que pueda tener una comprensión del contexto. Dice que cuando te hubiera introducido el Eterno tu Dios en la tierra donde vas a heredarla, y hubiera arrojado a muchas naciones de delante de ti, y comienza a mencionar algunos de ellos, dice que cuando el Eterno tu Dios la hubiera entregado ante ti y lo hubiere delante de ti hubiere entregado ante de ti, él hubiera herido y la aniquilarás y considerarás anatema, no harás con ellas pacto algunos, ni les dará posada en la tierra, y no le emparentarás y con ella, no darás tu hija a tus hijos, ni tomarás su hijo para tu hijo. Y continúa diciendo, porque ellos desviaron a tu hijo en pos de mí y servirán a otros dioses. Así encenderá la ira del Eterno contra ustedes o contra vosotros y destruirá rápidamente. Sino que de esta manera, dice, habéis de hacer con ellas sus monolitos de idolatría, quebrantaréis sus árboles de idolatría, cortaréis sus estatutos, quemaréis en el fuego, porque pueblo santo eres para el Eterno tu Dios, y a ti te escogió el Eterno tu Dios para que lo sea un pueblo querido, por encima de todos los pueblos que haya sobre la faz de la tierra, no por ser vosotros más numerosos de todos los pueblos que os ha tenido afección al Eterno, o escogido porque vosotros erais al menos numerosos, y de todos los pueblos, sino por el amor del Eterno hacia vosotros, y por guardar el juramento que había hecho a vuestros padres, que os sacó el Eterno con poder fuerte y os redimió de la casa de servidumbre y del poder del faraón, rey de Egipto. Y sabrás pues que el Eterno tu Dios es el Dios fiel, el que guarda el pacto y misericordia con los que le aman y cumplen sus mandamientos, hasta por 1000 generaciones, y paga en vida a los que le aborrecen, haciéndolos perecer, y no tardará en dar la paga a aquel que le aborrece, en vida le pagará, y guardarás los mandamientos y los estatutos y los juicios que yo te prescribo hoy para cumplirlo. Entonces comienza en Eker. Y sucederá que por causa de que oyeres estos juicios, lo guardaréis y lo cumpliréis el Eterno y tu Dios, y guardarás para ti el pacto. Ahora, ahí es donde comienza lo que es las bendiciones arrojadas en condición a cumplirlo.
Pero vamos a ver algunas cosas muy importantes, porque todo este pasaje, capítulo 7 en particular, comienza a tratar lo que es la bendición, en la cual incluye lo que es el crecimiento del pueblo de Israel, en números como también en calidad. ¿Por qué digo esto? Porque por mucho tiempo yo he estado hablando acerca de la importancia de lo que es el proselitismo hacia los demás. Como sabemos, la religión más grande y ferozmente creciendo es la fe musulmana, que ya nos está numerando como 1.6 billones de personas y aún en aumento, que se espera que dentro de un periodo de 10 años esos números serán como 2 o 3 billones de personas. Es decir, simplemente por el hecho de reproducir y continuación de lo que es el proceso de conversión hacia la fe musulmana. Obvio, la religión más grande en la actualidad es la cristiana. Y es aquí donde vamos a ver algo muy importante en cuanto a lo que es la razón por la cual el mundo judío dejó de hacer proselitismo. Como dijo el rabino Goldschmidt de Colombia, que en sí el proselitismo fue dejado a un lado por causa del surgimiento del cristianismo, porque en sí vieron que ese papel lo iba a jugar el papel cristiano o el cristianismo. Pero como leemos en el Rambam dijo que por causa de que nosotros nos habíamos hecho no responsables, sino nos habíamos dejado esa responsabilidad a las dos hijas, la que es la cristiana como la fe musulmana, estas dos hijas viene ahora y afecta y nos viene a causar un efecto detrimental, es decir, contra nuestra propia existencia, porque ambos nos quieren convertir diciendo que nosotros somos el pueblo que necesita convertirse a sus dioses. Para uno el cristianismo, para el otro Alá, de un sistema legalista que es y habla de muerte, constante muerte. Y vamos a ver que en sí eso no fue el plan divino del principio, ni tampoco lo es a la actualidad. Y es por eso que tenemos que regresar a esa misión anterior, de la cual es y está todavía sobre nosotros, de involucrarnos en lo que es ayudar a aquellos que desean convertirse a la fe hebrea. Y en la pregunta que se hacen sobre esto, este mandamiento, de lo que se refiere a los matrimonios con los pueblos idólatras de aquel tiempo, como también los enlaces mixtos de la actualidad, pero de ningún modo a prosélitos, pues que Dios mismo declaró amarlos, como está escrito en capítulo 5, como habíamos visto anteriormente en la Orda Parashá, en el capítulo 5, verso 19, que dice que Dios ama al prosélito. En el Midrash Bereshit Rabbah, el capítulo 39, verso 14, encontramos la palabra el siguiente: el israelita que se aproxima a un pagano y lo convierte es como si le hubiera creado. Escucha de nuevo: el israelita que aproxima a un pagano a Dios y lo convierte es como si lo hubiera creado. Y vamos a continuar con esta idea, porque la idea era que la misión de Israel era acercarse a los idólatras, personas paganas, con el fin de remover su idolatría y poner su fe en el Dios único. Algo en la cual vemos que está sucediendo con la fe musulmana. Una de las cosas que yo sé por tener amistades musulmanes, y no solamente musulmanes, sino también a un clérigo musulmán en Pakistán, algo que me ha dicho que claramente ellos utilizan cualquier forma de tratar de convencer a la persona a que sea creyente en el Dios Alá únicamente. ¿Cómo lo hacen? Simplemente le inculcan, sea por medio de aún relaciones matrimoniales. Es decir, tratan de casarse con la mujer, aunque sea ella cristiana, pagana, lo que sea, y va poco a poco a convertirla, y los hijos llegan a pertenecer a la fe musulmana y le inculcan la fe musulmana. De esta forma llega a asimilarse al Dios único, según ellos. Si ellos tienen que forzarlo a la fuerza, aún matarlos por amenaza de muerte, también lo hacen, que es lo que estamos viendo ahora, que se ha echado a perder lo que es el concepto original de lo que era la idea de convertirlo a un solo Dios. Obvio, en la fe cristiana era un retroceder,
porque enseñaba a la gente de convertirse a un sistema que inicialmente era monoteísta, y hasta la actualidad hay muchas opiniones rabínicas que dicen que todavía la fe cristiana es monoteísta, pero dentro de ese medio se inculcaba lo que era creer en un hombre como Dios y idolatrarlo, algo que la cual llega a lo que es la idolatría, o por lo menos llega a un error totalmente concepto a las ideas judaicas. Es un mitzvah, es un gran mandamiento de acercar a una persona que es pagana, que es idólatra, digamos aún si es santera o santero que se envuelve en ese mundo de idolatría, pluralismo y tratar de atraerlo al Dios único, es un mitzvah. A llevar a esto nos dice claramente que los altares hechos de una sola piedra que servirían de símbolos para los Baales y los dioses del sol, tenía que destruirlo. Árboles plantados como símbolos sagrados de los Astartes, dioses de fidelidad, tenía que removerlo. En verdad se interpreta este versículo que por no ser orgullosos, sino humildes, escogió Dios al pueblo. Y el Talmud en Pesajim dice que el santo, bendito sea él, exilió a Israel en medio de las naciones por la única razón para que se junten los prosélitos. Es el mismo Talmud que existe una opinión un poco contraria a esta, que los prosélitos son para Israel como una plaga maligna. Llevamos 47. Pero esta declaración es consecuencia del mal comportamiento de los convertidos en aquel tiempo, no la actualidad, por los cuales, por su actuación, pusieron los rabinos se pusieron en peligro la comunidad israelita entera. A partir de entonces, los que deseaban convertirse al judaísmo fueron examinados minuciosamente y también se investigaban las razones que les impulsaban a ellos. Esto lo vas a ver en lo que es el Shulchan Aruch, yo le dea el párrafo 268, sobre las leyes del proselitismo. Y es aquí donde vemos que dice Dios que usa de misericordia con los que le aman, con millares. ¿Cuántas personas que nosotros normalmente podemos calificar como idólatras, de verdad aman a un solo Dios, pero le han inculcado algo que de verdad no es útil y que no es comprensible? Y es por eso que aún el Rambam habla la importancia de acercar a aquellos que son de la rama cristiana, que son cristianos o que siguen lo que es los conceptos basados en nuestras escrituras, porque a que sea ya han aceptado lo que es nuestras escrituras como algo divino, y por lo cual tenemos la obligación de inculcarlos y acercarlos a ese concepto de ese Dios único y el verdadero para nosotros. Y es más fácil de acercar al cristiano a que siga lo que es los preceptos y las enseñanzas judías, que lo al revés, el judío hacerse cristiano. Ahora, que queda claramente que hay una cercanía increíble sobre estas dos comunidades, como hemos hablado, y en otros videos también. Y es por esto que tenemos esa obligación de inculcar y enseñar y atraer sobre esto. Y estoy buscando que me diga un rabino que se opone las fuentes en las cuales se opone a tal trabajo. Hasta ahora, el máximo que he oído es decir, bueno, ya los judíos no hacen proselitismo desde el surgimiento del cristianismo. Pero el problema con ese argumento que yo veo es que no existe ninguna base sólida. Porque si lo vamos a ver, el cristianismo surgió como resultado del proselitismo del primer siglo y se desvió de su cuna natal, que es el judaísmo. Por eso estoy escribiendo este libro que se llama Jesús, la fe de Jesús, judaísmo, porque nunca era cristianismo. El cristianismo ya comienza a surgir muchos años después de la vida y la historia de Jesús, por la boca de Pablo y algunos de los que se decían que eran seguidores de él. Más bien, vamos a ver lo que dice aquí la parashá de Eque, porque es muy importante entender que en esta parashá de esta semana tenemos una promesa de no temer lo que están en la tierra de Israel, es decir, aquellos que se oponen a lo que es el sionismo o el Estado de Israel, a los judíos secular. Porque recuérdense que aún los judíos que entraban a tomar posesión de la tierra de Israel
no todos estaban, se puede decir, observantes. Por lo tanto, el Estado de Israel en la actualidad fue fundado por personas ni siquiera religiosas, secular. Por lo tanto, tienen que ser un tremendo mérito, un tremendo sejur, que Dios les conceda a estos judíos, a estos hebreos, la habilidad de poder establecer un Estado llamado Israel, y basado en esto, basado en lo que enseña la Torá, sin ellos mismos darse de cuenta, surge lo que es un fervor de nuevo a regresar a lo que es un sionismo bíblico, que es lo que está sucediendo. No podemos negar ese hecho, que Dios utiliza lo más vil, aún dentro de nuestra propia comunidad, para levantar lo más sagrado. Y es lo que estamos viendo aún con el Estado de Israel actual. Y esto por manos de lo que es un mundo muy secular. Y sin embargo los valores y las enseñanzas sobrenatural de lo que es la Torá llega a tomar precedente sobre todos los asuntos. Ahora, escucha muy bien, porque esto es muy importante lo que dice el Eterno, aún cuando vemos este pasaje de Ekev, porque la palabra Ekev aquí, que es muy importante, y dice aquí en cuanto al versículo 10, dando a lo que es el versículo 12 y 13, dice los comentaristas que Dios usa la misericordia con los que le aman, hasta millares, por menos 2000 generaciones. La explicación dada por el Talmud a esta diferencia es el siguiente: hasta 1000 generaciones a los que sirven al Eterno por temor a Él, y hasta 2000 generaciones a los que lo hacen por amor a Él. Es decir, el amor es mayor que el temor. El amor es mayor que el miedo, lo que es el miedo de sujetarse a hazlo, tienes que hacerlo. Y vamos a ver que lo que implica lo que es el mundo musulmán y islámico no es ni amor ni es temor, lo que es terror. El terror que si no haces eso te vamos a matar. Ahí es donde vamos a una gran distinción entre el judaísmo y el islamismo y lo que es el cristianismo. Claramente tenemos dentro de nuestras manos lo que es el hecho de que nuestro Dios es un Dios de amor y lo tememos porque Él es grande y poderoso y porque Él es el único y verdadero. No hay otro fuera de Él. Y es por eso que el pueblo de Israel tenemos este concepto bien fingido en lo que es las leyes y las escrituras de Dios, que Dios nos ha dado como pueblo. Y es aquí donde leemos, escuchan bien, la palabra Ekev, por causa que tú haces esto, tiene una gran semejanza al término Akev, que significa talón del pie. Obvio, el Midrash hace referencia de lo que es el talón en Yaqut 846 y comenta al respecto que si guardamos los preceptos que nos parecen insignificantes, a los cuales pisamos, es decir, con los talones, el Eterno guardará también el pacto, etcétera, etcétera. Déjame darle este hidush, el hecho de que el talón, y hay esta combinación de lo que es Ekev, que por causa, también refiere al talón. El talón sabemos que uno no puede moverse a una dirección, no sea que el talón pisa por delante. Y que nuestro derek cambie. Cuando nuestro derek cambia, nuestro talón cambia dirección. Cuando el talón del pie va caminando en una dirección y esa dirección hace daño, cambia dirección, el talón, el pequeño miembro del cuerpo que dirige todo el cuerpo, causa un efecto de dirección. En otras palabras, amigos, cuando nosotros damos un cambio pequeñito de cómo vamos a dirigir nuestro andar, Dios dice, por causa hiciste este cambio hacia mí, hacia mi dirección, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y todas estas condiciones comienzan a suceder y cumplirse por amor de Dios al pueblo de Israel. Es por eso que cuando un judío comienza a observar un solo mandamiento y sin embargo quebranta todo lo demás, todavía Dios tiene presente lo que está haciendo. Es decir, no lo ignora.
lo reconoce. Y cumpliendo así esto, con los deberes mínimos elementales, aquellos que consideramos de poca importancia, como los seculares, por lo mismo que descuidamos, Dios nos proteja, pues la experiencia demuestra que una pequeña falta es seguida muchas veces por otra mayor y el pecado venial por orden imperdonable de la caída en caídas y llega finalmente a un abismo. Pero un solo cambio de la dirección de lo que es el ekev, lo que es el talón, puede cambiar y evitar una caída en un abismo infernal. Que es por esto que todo Israel es uno. Vean los videos míos sobre esto, porque es muy importante de entender que todo Israel, incluyendo los prosélitos, llegan a unirse en una unidad perfecta con el pueblo de Israel y son tan escogidos y tan selectos y diferentes que los demás. Y es por eso que dice que no te quebrantarás ante ellos. ¿Ante quién? Ante los enemigos, que vas a reposeer la tierra. Que el Eterno tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y el Eterno tu Dios arrojará a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas rápidamente. No sea que se multipliquen sobre ti las fieras del campo, y las entregará el Eterno tu Dios ante de ti, causará gran turbación. Muy importante de entender esto. Es decir, que el enemigo que está en la tierra de Israel, que está azotando a Israel hasta la actualidad, constantemente con cohetes y misiles, y todo alrededor del pueblo de Israel hay los enemigos de Israel. Cuando Israel comienza a hacer eso, todos los enemigos serán despojados de la tierra de Israel. Pero oye y escuchen, hay que incluir la educación. Como he repetido varias veces, sin la educación no hay la habilidad de poder dar a aquellos que se quieren unir al Eterno a través del pueblo de Israel y su mensaje. Y si no hay esa posibilidad, entonces hay que correrlo fuera de la tierra de Israel. Todo el mandamiento que yo ordeno hoy, dice Moshe, de parte de la voz del Eterno, guardaréis de cumplir al fin que viváis y os multiplicáis. Dos razones por las cuales Dios le da este mandato al pueblo de Israel. Número uno, para que viváis. Nuestra fe es una fe de vida, no de muerte. Dios nos da estos mandamientos para que vivamos, no para que muramos. Ahí está la diferencia entre la fe hebrea o judía y la fe islámica. La fe islámica busca morir a cualquier momento por yihad, para defender, para ser mártir. Los judíos no. Los judíos, nosotros creemos en que vivimos la vida, que debemos de disfrutar la vida, que cuando tenemos vida en una vida abundancia, plena, con la familia, con los vecinos y que tenemos paz, eso es vida. Y es porque amamos a los nuestros, amamos a nuestros hijos. ¿Sí? Los musulmanes simplemente, o mejor dicho, aquellos que quieren ver nuestra existencia aniquilada, simplemente amasen más a sus hijos que nos odian a nosotros, ya habría paz. Hace tiempo se acabaría la guerra. Pero siento que el odio es tan controlador en su ser, en su vida, en su educación, que no hay la posibilidad de poder amar a sus enemigos. A sus enemigos. Piénselo bien. Ellos dicen supuestamente creer en las palabras mismas de Jesús, un judío. Ellos mismos en su escatología dicen que Jesús va a venir de nuevo al mundo. ¿Pero con qué fin, según ellos? Con el fin de destruir y aniquilar a los judíos. Amigos, cualquiera que sabe lo que dijo Jesús, sabrá claramente que ese no es el plan de Jesús, de aniquilar a los judíos. Pero eso es lo que enseña la fe musulmana. Pero no solamente a los judíos va a aniquilar, amigo cristiano, sino ustedes que no lo están siguiendo a él como estaba supuesto según Mohammed. A ustedes también lo va a aniquilar según el concepto tradicional de lo que es la fe
islámica de los sunis y de los chiitas. So, amigos, estamos hablando de una tergiversación de conceptos antiguos que nos dio nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Y es por eso que nosotros no debemos de tener miedo a nadie y a ninguno, aún hasta el más terrible y alto persona que trata de amenazarnos, cuando nosotros finjamos nuestra fe y finjamos nuestra confianza en el Dios eterno, la cual nos da este mundo y el mundo por venir. Y es por eso que dice claramente que no lo temáis. Todo mandamiento que yo os dé lo guardéis de cumplir, a fin de que viváis. Pero no solamente que para que viváis. No es algo de un elitismo espiritual, que seamos judíos y somos mejores que los demás y tenemos nuestra entidad en un clic social. No, amigos. Dice para que os multiplicáis. Aquellos que no han visto mi video sobre que aún el Rebbe dijo que debemos de hacer conversión, yo creo que deben de verlo de nuevo. Porque se conoce claramente que hay solamente dos formas de multiplicar. Número uno, por lo que es un vientre de judía, es decir, tener muchos niños. Eso significa que aún hay que tener más de una mujer si es necesario, como lo que están haciendo los musulmanes, de tener la poligamia en existencia, aunque yo no necesariamente necesito más de una mujer, con una basta, pero sí es algo que es dentro de los conceptos bíblicos. Número 2, también incluye el concepto de hacer conversiones, de hacer proselitismo. 2 puntos que el pueblo de Israel tiene que reescuchar y reaprender de la perspectiva antigua, no las nuevas sombras que han bloqueado y han obstaculizado, puesto obstáculo para que podamos como pueblo de nuevo multiplicarnos. Sí, amigos. Se han hecho sombras para poder bloquear lo que Dios dio al pueblo como permiso. Y dice aquí el siguiente: y entráis y poseáis la tierra que prometió al Eterno con juramento a vuestros padres. Yo leí esto esta semana y hay tanto más que puedo comentar sobre la parashá de esta semana, que es increíble. Pero una cosa queda clara: cuando nosotros comenzamos a cumplir lo que Dios dice, aún comenzamos a cambiar nuestra dirección, automáticamente viene a lucir todas estas promesas que Dios tiene para el pueblo de Israel. Y claro, eso trae a lucir algo que es un poquito problemático. Israel quizás en la tierra ahorita mismo tiene como 3/4 millones de judíos. Y yo le he hablado a varios diciendo, imagínense que de repente hay unos 10 a 20 millones de judíos que quieren regresar a la tierra de Israel. ¿A dónde lo vas a poner? Y los oficiales israelíes me dicen, no hay lugar y no sabemos cómo lo vamos a hacer. Le digo, si vamos a contar simplemente a los que son ascendientes a Nusim, y de estos regresan un promedio de 10 a 20%, estamos hablando más que esa cifra sin duda, mucho más. Fíjate, hay se cuenta de aproximadamente de 80 a 190 millones de personas por toda Latinoamérica que son de herencia judía. Yo no digo que son halágicamente judíos conforme lo que es de herencia, la cual tenemos la obligación de ayudarnos a regresar. Además, hay aparte de aquellos que son de lo que es del grupo cristiano, que nos enseña el Rambam. Ustedes pueden imaginarse la cantidad de personas que llenarían la tierra de Israel, y no personas violentas o personas que quieren matarles. Amigos, tenemos que ir más allá y romper el molde de la forma como estamos pensando. Ustedes quieren un Israel mayor, un Israel más seguro. Les digo 2 cosas. Lea lo que es la parashá de esta semana de Eker, porque entonces vas a entender qué fue desde el principio el plan divino para el pueblo de Israel, en un Israel mayor, más amplio, más potente. Sí, más potente. Y esa potencia no depende en la sabiduría del hombre, porque una de las cosas que leemos también está para allá,
que dice que cuando Dios le entrega a los enemigos a Israel, que no vayas a pensar que esto lo hizo Dios por causa de tu habilidad, tu forma de pensar, tu agilidad y tu cerebro, o tu ego, lo que es tu sabiduría. Pues tú dices, reconoce que lo estoy haciendo por mí, por Dios. Dios ha de recibir todo el crédito. Esa es la diferencia entre lo que es el judaísmo y otros ismos que existen. Reconocemos que no somos nada ni nadie. Somos humildes en reconocer que todo lo que nos dio el Eterno en nuestras facultades cerebral y nuestra forma de sentir es un don, es un regalo divino, es parte de que el hecho de que Dios está en nosotros y se hace conocer por medio de todo el pueblo de Israel. Por esta razón, Dios nos exige que seamos un pueblo santo y distinto. Te vas a llevar una mujer, te vas a tomar una mujer que tenga la fe puesta en el Dios único, que se aleja lo que es de la idolatría y puedas entonces ella decir, yo la tomo como mujer. Esta es la forma bíblica. Esta es la forma que los rabinos mismos nos habían enseñado. Pero ¿cuál era el problema? Que muchas de estas mujeres no se habían convertido de corazón. No se habían convertido a Dios, se habían convertido simplemente por el hombre. En realidad, hasta que ellos se dieron de cuenta que el hombre creía en un solo Dios y eso es lo que motivaba a él a hacer lo que hacía, entonces se convertían al Dios de Israel y se unían al pueblo de Israel. Ahí estaba la distinción, amigos. Por eso Dios le dice al pueblo, estas mujeres no se casen con ellas. A estas mujeres son idólatras, tienen lo que es idolatría en su corazón, en su mente, en su forma. Y cuando repudiaban todas esas cosas, ya te puedes casar con ellas. Esto fue la forma de cómo se procedía en tiempos antiguos. Hoy todo es una protesta, todo es una excusa. Amigos, cuando venga lo que es el Mashiach, va a haber muchas sorpresas y se va a dar de cuenta que hay muchos más judíos que hoy en día se cuentan como judíos. Shalom, shalom, que tengan una buena semana. Les deseo mucha brajá, mucha haslajá, mucho éxito, mucha bendición a todos ustedes que miran este video de Ekev. Es tiempo de multiplicar, es tiempo de crecer. Y déjame dar algunos comentarios para personas que ven este video en particular, algunos de mis propios familiares. Cuando Dios destruye una casa, se puede decir, una habitación o una sinagoga y permite que no pueden habitar en la forma normal, es con el fin de que la persona sea humillado. Es con el fin de que podamos reflejar del por qué Dios ha permitido que su casa sea derribada. Eso nos debe producir congoja, nos debe producir una reflexión más profunda y decir, Dios mío, perdóname, he sido arrogante, he sido de corazón duro, pero si la persona, como dice nuestras escrituras hebreas, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Todo lo que cayó puede ser de nuevo levantado y ser llevado a un nivel mucho más grande, simplemente con la condición que no nos hagamos tan arrogantes a pensar que esto lo hice yo. Esto fue mérito por mi trabajo o por el trabajo de otros. No, esto fue todo porque Dios trajo la bendición y no supimos cómo administrarlo. Shalom, shalom a todos y mucha bendición a cada uno de ustedes.